You're mumbling words, but I can't hear anymore. You're totally entertained, but I'm absolutely bored. To the sharks with your conversation, see what they say. You're thrown overboard and disappear into the waves. Down to Neptune's kingdom in the ink black drink. Octopus bartenders, you can hear the mermaid. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro Grises Toda Teoría. Esta vez vamos a hablar un poco sobre redes. En el curso de epidemiología matemática hemos estado hablando de modelos en redes y de algunas de sus implementaciones, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco sobre modelos de redes aleatorias y a qué nos referimos con cierto modelo de configuración con el que vamos a estar trabajando. Entonces hacia allá vamos. Un poco ese es el plan de hoy, ¿no? Revisaremos esta parte de las configuraciones de las redes aleatorias y vamos a ver un poco la implementación de estos modelos en redes en el contexto de epidemiología para el caso de NetLogo. También podemos revisar un poco sobre el problema del club de karate y finalmente incluso podríamos hacer una sola sesión para el club de karate, pero bueno. Entonces vamos a irnos un momento a la pizarra electrónica. Y allí en la pizarra vamos a estar jugando un rato, ¿no? Bueno, entonces vámonos a la pizarra. Ok, entonces vamos a hablar de redes aleatorias o de modelos de redes aleatorias. En general, cuando hablamos de una red aleatoria, hablamos de un modelo de redes en el cual tenemos ciertos parámetros fijos, pero que es aleatoria en el sentido de la conectividad, ¿no? Entonces, dos cosas que siempre podemos fijar es que queremos que nuestra red tenga n vértices y m aristas o conexiones o demás, ¿no? Entonces la primera forma de construir estas redes aleatorias es, bueno, tiramos n vértices y elegimos m aristas cualesquiera y las colocamos conectando aleatoriamente a nuestros n vértices, ¿no? Podríamos escoger de manera uniforme m pares de vértices para realizar todas las posibles conexiones. Eso significa que
de entrada nuestra gráfica va a ser simple en el sentido de no tener autoenlaces, pero bueno. Entonces a la gráfica que aleatoriamente conecta m pares de n vértices, vamos a llamarle g de nm. Aleatoriamente conectamos m pares de entre n vértices, ¿no? Otra definición de esto podría ser crear una red eligiendo de forma uniforme o con cualquier distribución que queramos usar o que necesitemos usar de forma aleatoria pero uniforme. Escoger gráficas de n vértices y m aristas de una cosa ahí más grande, ¿no? Podemos entonces pensar que este modelo GNM está definido como una probabilidad, una distribución de probabilidad sobre el conjunto de todas las gráficas, digamos P de G, y esto va a ser como 1 sobre omega, y esta omega es el número total de las posibles gráficas simples de n vértices, ¿no? Ahora, aquí, como en muchas cosas aleatorias, cuando hablamos de las propiedades del conjunto, nos vamos a referir más bien a a los promedios de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del diámetro de GM, hablamos de la media del diámetro, ¿no? Es decir, la distancia media es la suma, tomando la distribución de probabilidad de las distancias o de los promedios de las distancias máximas en cualquier gráfica, ¿no? Y esto tomado sobre todo el conjunto G, y esto pues es 1 sobre omega por la suma de las LG, ¿no? G, una gráfica simple de n vértices o de tamaño n. Esta es una de orden n. Esta es una definición útil en varios sentidos, sobre todo cuando hablamos de longitudes medias de caminos y demás, ¿no? También podemos aquí hablar del grado promedio, ¿no? Que pues no va a ser otra cosa que 2m sobre n en el caso de gráficas simples, ¿no? Bueno. La definición, digamos, técnica, matemática de nuestras gráficas aleatorias, no se da en términos de una sola red, sino en términos del conjunto completo
y una probabilidad, una distribución de probabilidad sobre todas las posibles redes con tales características. Entonces, digamos que la probabilidad de tener una probabilidad, una distribución de probabilidad, ¿no? De PM1 menos P a la N en 2 menos M. Aquí M es el número de aristas y N es el número de vértices. Pues le vamos a llamar P de N vértices con distribución P, ¿no? O con probabilidad P. Esto tiene que ver con la gráfica que vimos la última vez que nos vimos en presencial, con el modelo de Erdős Range, ¿no? Esto se refiere a un trabajo que publicaron en los 50s y 60, o varios trabajos que publicaron Alfred Range y Paul Erdős, que es lo que se llama una gráfica aleatoria Poisson o Bernoulli, ¿no? Dependiendo si la distribución es continua o no. Y lo que estamos distribuyendo es el grado de los vértices, ¿no? Entonces, si el grado de los vértices se distribuye como una Poisson o como una Bernoulli, entonces estamos hablando de un mecanismo de Erdős Range. Ok. Entonces, hablemos de el número promedio de aristas y el grado promedio, ¿no? Ok. Entonces, para n vértices tenemos n en 2 posibles pares, ¿no? Y cada una de estas gráficas simples aparece con una probabilidad de P de G. Entonces, si queremos una gráfica con m aristas, lo que tenemos es la probabilidad de una gráfica con m aristas, pues es como las combinaciones de n en 2 en m, ¿no? Todas las posibles pares que podemos hacer de estos, pero solo conjuntos de m de esos pares, ¿no? Y esto por p a la m. Aquí fíjense cómo estamos suponiendo que la probabilidad de encontrarnos una de esas gráficas, o de construir una de esas gráficas, o de la existencia de una de esas gráficas, es independiente, es un evento independiente, y esto es 1 menos p n en 2 menos m, que no es más que la distribución binomial estándar. Ahora, el valor promedio es decir, una de estas redes, una de estas gráficas va a tener en promedio m aristas, y esto lo podemos calcular como la suma de m por p de m, que no es otra cosa que de esto desde m igual a 0 hasta m igual a las combinaciones de n en 2, y esto no es otra cosa que n en 2 por la p. Entonces ese es el número esperado de aristas entre cualesquiera conjuntos de vértices que tienen probabilidad de conectar.
Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho hace un momento que la K pues no es otra cosa que 2m sobre n? Pero esto lo tenemos que promediar. Y lo que vamos a tener aquí es 2 sobre n por n en 2 p, que no es otra cosa que n menos 1 por la probabilidad de que dos vértices cualesquiera acaben conectados. A este grado a veces se le llama C minúscula y es el grado promedio, ¿no? de la gráfica. Pues lo único que dice ese resultadito es que el número esperado de aristas conectados a un vértice es igual al número esperado P de vértices conectados con otros vértices, multiplicados por todos los otros vértices distintos que nos podemos encontrar. Ok. Ahora, un vértice dado en la gráfica está conectado con probabilidad P a cualesquiera otros n-1 vértices, y esta probabilidad, o bueno, el evento de estar conectado es un evento independiente, o al menos suponemos independientes. Entonces la probabilidad de que estemos conectados a otros k vértices pues va a ser del orden de pk por 1 menos p a la n menos 1 menos k. Ahora hay n-1 sobre n-1 en k formas de escoger esos k vértices, ¿no? Entonces la probabilidad de estar conectado con k vértices, que vamos a llamarle p sub k, pues no es otra que n-1 en k. Hay n-1k formas de hacer esas conexiones, ¿no? Entonces es n-1 en k por la probabilidad pk 1 menos p n menos 1 menos k, que otra vez es una binomial, ¿no? Entonces la distribución de grados en una R2 Range pues es una distribución binomial. Ahora, ¿qué nos dice eso? Que la probabilidad esta asociada a la conectividad se va a hacer muy pequeña conforme n sea muy grande. Eso, como lo vemos, partimos de que C pues no es otra cosa que P por n-1, y entonces C sobre n-1 es igual a P, y entonces cuando n es muy grande esto se hace pequeñito, ¿no? Entonces el logaritmo de 1 menos P a la n-1 menos K es aproximadamente como menos n menos 1 menos K por C sobre n-1, que es aproximadamente menos C, ¿no? Esto se aproxima a 1. Entonces cuando expandimos el logaritmo en términos de la serie de Taylor y tomando exponenciales de ambos lados, vamos a obtener la siguiente expresión: n-1 en K, perdón, que e a la menos c es 1 menos p a la n menos 1 menos k. Y para n's grandes tomamos la fórmula que describe n menos 1 en k
y esto se va a aproximar a n-1 a la k sobre k factorial, ¿no? Es una buena aproximación para eso. Entonces la pk es n-1 a la k sobre k factorial por pk e a la menos c, y esto es igual a e a la menos c por ck sobre k factorial, en el límite cuando n es grande. Ahora, en una gráfica aleatoria siempre podríamos tener varios vértices conectados o no conectados, ¿no? Entonces vamos a tener componentes gigantes o un montón de componentes pequeñitos, y hay formas de calcular el tamaño de esos componentes y el número esperado de componentes conexos que vamos a obtener al conectar de distintas formas, ¿no? ¿Por qué nos podría interesar? Porque en un problema de epidemiología, si desconectamos a todos los vértices infectados, nos da una buena idea del tamaño de del conjunto de infectados al final del brote epidémico. Ok. Entonces, paremos acá un poco las explicaciones teóricas, dejémoslo para una siguiente sesión, la parte del modelo de configuración, que es importante. Y vamos a ver unos ejemplos para el manejo de redes como objeto en NetLogo. Ok, acá estamos ya en el NetLogo. Vamos a abrir algunos ejemplos de redes. Aquí no me acuerdo si viene de una vez el problema de los del club de karate que les comentaba. No viene, pero vienen ejemplos de mundo pequeño. ¿No? Esta es una forma de construir redes de mundo pequeño de las que habíamos hablado, con una cantidad de nodos fija, ¿no? Entonces aquí el coeficiente de acumulación es 0.5 y la longitud media de camino 5.86, ¿no? La longitud media de camino es 6 y el coeficiente de acumulación 0.5, eso en promedio, ¿no? Y aquí podemos reconectar, ¿no? Y ahí vemos cómo va cambiando el promedio del grado, el promedio de la longitud media de camino y del coeficiente de acumulación. ¿No? Entonces, ¿cómo está el código de esto? En el setup, si se fijan, aquí se fija un número grandote para decir que ese es lo más grande.
Y acá las tortugas van a ser los nodos. Y entre cada nodo vamos a poner links, ¿no? Entonces se crean las tortugas con el número de nodos adecuado. Y este wire lattice va a crear eso está acá abajo. Va a crear las aristas de la red. Aquí está wire lattice. Entonces n va a ser 0. Y mientras que n sea menor que el número de nodos, entonces se va a poner una arista entre dos nodos, ¿no? Y se le suma uno, ¿no? Y entonces agotamos a todas las posibles los posibles nodos y nada más, ¿no? Aquí se les da la forma a los links. Este make catch es simplemente hacer tener claro quiénes son los nodos de cada link. Y bueno, entonces ahí podemos ir jugando con esto, ¿no? Otro ejemplo de redes que viene en el NetLogo es la de Barabasi, que es la de Preferential Attachment. Entonces ahí vamos a partir de dos nodos, se van a ir creando nodos nuevos y con cierta probabilidad se van a generar nuevas conexiones, ¿no? Entonces ahí se genera una conexión y va creciendo, ¿no? Va creciendo la red, ¿no? Entonces siempre partimos de dos. Entonces la red va a ir creciendo. Aquí le puse resize nodes, donde vamos a ver más gordos los nodos que tienen más conexiones. Y si se fijan, hay un único nodo gordísimo. Y aquí la distribución de grados pues va siguiendo una ley de potencias. Es una de las características de este tipo de redes. Y lo cual quiere decir que tenemos muchos nodos con poquitas conexiones y pocos nodos con muchísimas conexiones. Un único nodo gordo de entrada y todos los demás con grado menor, ¿no? Ese nodo gordo presumiblemente es uno de los dos nodos originales y va creciendo de esa forma. Entonces, el preferential attachment es un proceso en el cual el que tiene más conexiones es el que va a tener más vecinos en todo momento, ¿no? Podemos pensar en el preferential attachment como, por ejemplo, un proceso de búsqueda de parejas, y pues siempre el que tenga más conexiones es el que va a poder tener más parejas, ¿no? Es el que encuentra más efectivamente a su pareja, y ahí están, ¿no? Tiene una estructura parecida en todas las escalas y por ello se le llaman libres de escala. Ahí está. Y finalmente vamos a tener un proceso de difusión en una red, ¿no? Esta es una red regular, pero podemos irla reconectando, ¿no? No todas las conexiones están prendidas. Si notan, algunas se ven apagadonas y la conexión está dirigida.
¿no? Entonces lo que vamos a hacer es difundir algo sobre esa red. Y entonces supongamos que es un líquido o un rumor, ¿no? Y se va difundiendo, y aquí aleatoriamente se van reconectando varios nodos y se van cerrando otros, ¿no? Piensen en esto como en una serie de tuberías, y es parte de lo que les comentaba en algún momento, que la difusión en redes se ve bastante distinto que la difusión en ecuaciones diferenciales parciales o incluso en un modelo en autómatas celulares como el que estamos viendo en biología matemática, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, para terminar, quisiera que viéramos un modelo de cómo se esparce una enfermedad. Tiene varias formas de visualizarse. Una es con una red, otra es plano ambiental, que lo que hace es dibujar, iluminar de algún color los sitios donde viven personas o individuos infectados, infecciosos, y se va a ir cambiando de color esto, ¿no? Y el otro es con agentes móviles, y van a ir cambiando de color y se puede ir midiendo, contando, ¿no? Los individuos susceptibles, infecciosos y demás. Entonces vamos a ver la versión en redes y luego ya jugaremos con los demás. En una población de 200 personas vamos a tener 3 infectados con 1.2 conexiones promedio por cada nodo. Si se fijan, esta es una red bastante rala y la enfermedad o el patógeno se va a morir en 10 pasos de tiempo. Eso lo podemos cambiar. Entonces lo dejamos en Go y fíjense cómo se van expandiendo se va expandiendo el patógeno en la red, pero hay partes de la red que jamás se van a enfermar, ¿no? Entonces es una de las limitaciones de la red. Si tuviéramos una red más conexa, de todas formas estos individuos que andan por ahí bailando nunca se van a infectar, ¿no? Pero esto del centro sí va a resultar infectado rápidamente. Podemos jugar y fíjense cómo la curva se parece mucho a las soluciones de un sistema SIR en ecuaciones diferenciales. Podemos intentar con redes mucho más gordas y simplemente esto va a tardar más en rellenarse y más en correr, ¿no? Y la difusión más o menos se tarda igual, ¿no? Es el mismo problema de las llavecitas que están difundiendo alguna sustancia, el de estos individuos que están hiperconectados, infectándose unos a otros con el mismo patógeno, ¿no? Entonces, parémosle por acá, lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión y hablaremos un poco sobre el problema del club de karate. Nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing you can believe is a suitcase and a trunk.
me all the time. Mama